Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Pues en esta semana, como lo sabemos muy bien, los evangelios que se han leído en la Santa Misa nos han recordado las distintas apariciones de nuestro Señor Jesucristo ya resucitado, confirmando con dichas apariciones que realmente había resurgido de la muerte con un cuerpo ya glorioso, que ya no podía morir. Y en este viernes no es la excepción el Evangelio. Escuchamos el Evangelio según San Juan, que nos relata la tercera aparición a sus discípulos. Las dos anteriores se llevaron a cabo en el cenáculo, donde estaban ahí encerrados, una sin Tomás, otra después con Tomás, ¿no? En ese ambiente todavía de miedo a las autoridades de Jerusalén, que habían provocado la muerte de nuestro Señor. También les había mandado decir a través de otras apariciones a los discípulos, especialmente con las mujeres, que fueran a Galilea y que allí los vería. Pues bien, hoy escuchamos en el Evangelio esta tercera aparición, ya no en Jerusalén, sino en Galilea, que como sabemos era una zona donde se podía estar más a gusto, donde la influencia de las autoridades religiosas de Jerusalén era mucho, mucho menor. Y sobre todo, lo más importante, donde todo había empezado. Porque allí en Galilea, en esa región al norte de Jerusalén, junto al lago de Genesaret o mar de Tiberíades, como también le llamaban, allí nuestro Señor había elegido a los primeros discípulos, y concretamente a los discípulos pescadores, a Pedro, a su hermano Andrés, a Juan y a su hermano Santiago. Pues el Evangelio de San Juan nos narra que mientras esperaban que se cumpliera la palabra de Jesús de que los vería en Galilea, Pedro tiene la iniciativa de aprovechar el tiempo y de ir a pescar, que era lo que sabía. Y pasan otra noche sin ninguna pesca. Como que vamos rememorando, ¿verdad?, lo que en aquella primera pesca milagrosa sucedió. Y efectivamente, cuando seguramente se regresaban tristes porque no habían pescado nada, se encuentran que hay alguien en la orilla con una fogata a un lado que les dice, después de que les ha preguntado sobre si han o no pescado, les dice que echen de nuevo la red por el lado derecho. Y así lo hicieron. Y volvió a haber una pesca maravillosamente buena, grande. Muchísimos pescados, 153 peces grandes. Y entonces Juan se da cuenta inmediatamente, el discípulo amado, de que era el Señor. Así cuando fueron a la tumba vacía, Pedro y Juan, y mientras Pedro pensaba qué estaba pasando allí, porque estaba aquello vacío, Juan vio y creyó inmediatamente, pues por esa cercanía con el Señor, por esa limpieza del corazón, seguramente también reconoció en aquella persona que le gritaba desde la orilla al Señor. Y Pedro, que tiene pues ese carácter arrojado, literalmente se arroja casi desnudo al mar para llegar pronto junto a Jesús. Vuelven al origen, ¿no? Los conoció a través de su oficio, cuando Jesús por primera vez caminaba en las orillas de ese lago, y los reconoce y lo reconocen a él
más importante, lo reconocen cuando está también a la orilla del agua y cuando tienen esa nueva pesca milagrosa. Qué bonito es volver a los orígenes. Por ejemplo, cuando estamos tristes, ¿no? O cuando hemos perdido un poquito el sentido de lo que estamos haciendo, cuando extrañamos a las personas que se nos han adelantado y vamos al origen, no quizá nos metemos a la casa donde crecimos, ¿no? Recordamos mediante esos espacios los buenos tiempos, ¿no? La antigua primaria donde estudiamos, quizá, aunque no nos recordemos porque estábamos muy chiquitos, nos da ilusión pues acercarnos a ese antiguo bautisterio, aquella pila donde fuimos hechos hijos de Dios y nos volvemos a animar, ¿no? Vamos al origen. Quizá justamente era esto lo que Jesús quería al citar a sus discípulos en aquel lugar a las orillas del mar de Galilea. Volver al origen y comenzar de nuevo, pero una nueva etapa, ¿no? Donde nuestro Señor ya no estaría visiblemente presente, aunque en ese momento lo está, sino que se compromete a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos en un lugar cercano a aquel lugar, ¿no? Antes de la ascensión. ¿Cómo estamos tú y yo en cuanto a nuestro sentido vocacional, a nuestro sentido de nuestra vida? ¿Por qué no volver al origen? ¿No? Recordar, por ejemplo, que hemos sido llamados, ¿no? En qué momento fuimos llamados y descubrimos nuestra vocación por primera vez, en qué lugar fue, en qué momento, ¿no? ¿Qué lo hizo tan especial? ¿No? Y animarnos y recordar que no es un engaño, que fuimos llamados. Quizá para los que tienen, sí, sobre todo para la vocación cristiana, que se concreta a través del matrimonio, a través de una vida de entrega, a través del celibato, a través del sacerdocio, ¿no? Recordar aquellos primeros momentos donde estábamos convencidos, porque pues, era una realidad de que efectivamente éramos llamados a eso por Dios y que quizá a través de tantos años hemos visto confirmarse esa voluntad de Dios en nuestra vida y cómo a través de distintos obstáculos nos ha ayudado a crecer, a superarlos. Ese es el poder de la llamada de Dios y de la resurrección. Quería también no dejar de mencionar el detalle de nuestro Señor, que cuando llegan estos hombres a la orilla del mar, estos apóstoles, se encuentran con una fogata encendida donde nuestro Señor, antes de poner los peces que ellos traían, ya había preparado uno, ¿no? Con un poco de pan, ¿no? El detalle de tener algo para ellos, después de una noche dura de trabajo, el detalle material de tener algo para ellos. Y a esto estamos llamados también los cristianos. No solamente a difundir el Evangelio, anunciar, invitar a la conversión, difundir la alegría de la resurrección, sino también hacerlo de manera material con los necesitados, ¿no? Ese cariño, no nada más esa caridad, sino ese cariño humano con el cual también manifestamos que somos hijos de Dios y que estamos llamados a ser Cristo para los demás, ser providencia divina para los demás. Alguien me decía, ¿no? Acuérdense en aquella aparición en el cenáculo cuando no creían, no sabían si estaban viendo a Jesús como un fantasma, ¿no? Y que Jesús les dice, a ver, ese pescado que tiene ahí, denme un poco, y le dieron un poco de pescado para que vieran que pues, un fantasma no come, ¿no? No bebe, ¿no? Y tomó un poco de pescado. Alguien decía, bueno, pues ahora Jesús es el que prepara el pescado, ¿no? Seguramente no le gustó la receta, dijo, yo les voy a enseñar cómo hacer
cómo hacer bien el pescado, ¿no? Bueno, más allá del chiste, es también esa convivencia en torno al alimento en la cual nuestro Señor y tantas cosas buenas en la vida se han dado. Bueno, pues que aprendamos de nuestro Señor, que vayamos al origen, que recordemos las cosas buenas, que nos animemos con la ayuda de la gracia, que estemos contentos porque es Pascua, estamos celebrando la resurrección, la vida, y que manifestemos esa alegría y esa convicción con el anuncio del Evangelio de palabra, pero también con las obras de cariño y de caridad. Nos encomendamos a la Santísima Virgen, Madre del Resucitado, para que siempre esté también ayudándonos a volver al origen de nuestra vocación, al origen de nuestra vida cristiana. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.